Puede ser que el escenario no cambie hasta octubre, puede ser que el escenario de octubre sea exactamente el mismo que tenemos ahora. O sea, nadie sabe, por ejemplo, si Trump nos va a imponer un arancel aún más agresivo. Nadie sabe si Trump, por ejemplo, va a hacer operaciones militares en el norte de Brasil sin la autorización de Brasil. Ese tipo de cosas, los cisnes negros, es lo que va a explicar, creo, los resultados de las elecciones, porque es una elección muy polarizada. En los medios privados sí se reconoce que la salida para el desarrollo económico de Brasil en el mediano largo plazo pasa por Argentina. Necesitamos mucho más gas y petróleo que el volumen que producimos internamente, y sabemos que necesitamos una alternativa local, y ahora con Vaca Muerta esa alternativa es naturalmente Argentina. Y eso es un tema, me parece, mucho más económico que político. Por eso les comento, el tema de Milei, Lula, la espuma, las divergencias, eso todo tiene implicaciones prácticas, pero Argentina no va a cerrarle la puerta a Brasil. Bienvenidos al episodio 28 de la cuarta temporada de Craft Courier, en el cual contaremos con la presencia de Tiago Vidal. Nuestro invitado es politólogo y magíster en políticas públicas por la Universidad de Brasilia. Cuenta con un MBA en Relaciones Gubernamentales por la Fundación Getúlio Vargas. Es director de análisis político en Prospectiva Public Affairs, LATAM. Profesor de escenarios y riesgo político en la Fundación Getúlio Vargas y profesor visitante del posgrado en Asuntos Públicos de la Universidad Católica Argentina. Contamos con su presencia para tratar las elecciones de Brasil de octubre de 2026. Para ello, lo primero sobre lo que hablaremos es del caso Master, el escándalo de corrupción de un banco que fue creado hace muy poco y terminó siendo cerrado por el Banco Central. Luego, nos centraremos en los candidatos en sí, en Lula da Silva y en Flavio Bolsonaro, en cómo llega cada uno de cara a octubre y qué podemos concluir de las encuestas. Además, dialogaremos sobre la política exterior brasileña para con los Estados Unidos, China, la región y claramente para con Argentina. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Miran, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien, entusiasmado con nuestro episodio de hoy sobre Brasil y con Tiago, nuestro invitado especial. Hola Tiago, ¿cómo andás? Hola Milán, hola Agustín, ¿cómo están? Bien, bueno, muchas gracias por participar hoy. Bueno, como escuchamos en la introducción, hoy vamos a hablar de Brasil, un tema que hemos tratado un montón de veces en Craft Courier. Y para hacer una pequeña introducción aclaratoria a los nuevos oyentes, a los que no recuerden tanto lo que hemos dicho tantas veces, vale la pena aclarar que acá siempre hemos sostenido la idea de que Argentina y Brasil debería ser una alianza estratégica de largo plazo, siempre obviamente con Uruguay, Paraguay y los demás países de América Latina, pero Argentina y Brasil particularmente, por presente y por futuro, ¿no? Por el mundo que viene, deberíamos tener una alianza súper estratégica y en todos los ámbitos, ¿no? Cultural, económico, más allá de cualquier gobierno. Ese es nuestro planteo y que hemos siempre defendido, y por eso nos interesa tanto estudiar Brasil, es año electoral, y bueno, por eso trajimos a Tiago para que nos cuente y nos explique, el que es un experto en la política brasilera, que nos explique un poco sobre el tema. Bueno, para arrancar, dos anécdotas, creo que para entrar al episodio de hoy y también para comentar un lado desde qué punto hacemos el episodio de hoy y en particular el mío, podría decir de que Dios se equivocó al mandarme donde tenía que nacer, porque Brasil es un país que me apasiona un montón. Vos preferís estar en zunga y en ojotas en la playa. Sí, de hecho una vez me habían dicho, tenés un solo problema, hablas mucho de Brasil. Bueno. Así que estoy muy entusiasmado por el episodio del día de hoy, que va a ser un poco jugar con esta pasión. Y para entrar a las preguntas, al principio vamos a hablar un poco de la política brasilera internamente. Quería que nos comentes un caso que en la prensa argentina no se trató, y creo que desconocen prácticamente todos, excepto que hayan viajado en el verano a Brasil o que estén metidos en la política brasilera, que es el caso Master, o así se lo conoce en la prensa brasileña, ¿no? Sí. Bueno, el caso Master es muy rápido, es un
uno más de esos episodios de corrupción que de tiempos en tiempos surge en Brasil, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a tener un gran escándalo de corrupción cada 5 o 10 años. Y esa es la pelota de la vez, ¿no? Básicamente se trata de un tipo que surgió de lo nada, o sea, nadie lo conocía, es un tipo totalmente outsider que empezó incluso de un estado que no suele ser un estado importante en términos financieros, empresariales. eh, y ese tipo se compró un banco chico y empezó de distintas maneras a vender títulos podridos, básicamente. Entonces, acá en Brasil hay un range del mercado financiero que se llama CDI, que es básicamente la regla para saber si un título está caro o barato. Entonces, si se dice el 100% del CDI, es el promedio, si dice el 110%. Y era un título de renta fija, creo, y empezó a vender títulos bonus al 130% del CDI, que es algo muy raro para un título de renta fija. Y lo hizo con el aval del Banco Central. Muchos de los principales bancos de Brasil vendían, ¿no?, este título, ¿no? O sea, era un banco que vendía por medio de otros bancos. Pero es raro que lo haya hecho durante tanto tiempo porque seguramente la gente veía y miraba y decía, mira, esto no está bien. O sea, que este tipo tenga títulos del 130% del CDI no está claro por qué y cómo, pero el hecho es de que lo hacía. Y hace más o menos 2 años empezaron a salir como en la prensa noticias del vínculo de ese tipo con políticos sobre todo de derecha, centro derecha, derecha. Muchos de esos políticos estaban involucrados con el bolsonarismo, incluso hicieron parte del gobierno Bolsonaro. Y básicamente, aunque sea un escándalo financiero, porque básicamente la gente que se compraba esos títulos estaba bajo un riesgo altísimo, porque si vendían nuevamente este título, o si querían, por ejemplo, sacar el crédito de ese título, no habría crédito al final, porque no habría plata. Eh, pero entonces pasó que la primera dimensión es una dimensión financiera, pero también es una dimensión política, porque eso no habría pasado si no fuera por una protección que le hubiera dado a este tipo, a la clase política en Brasil y gente que estaba interviniendo directa o indirectamente en el gobierno, en el Banco Central. Eh, y ahí empezaron a salir esas noticias, quedó muy claro que más allá de un tema financiero era un tema político, y este año el Banco Central decidió liquidar el Banco Master, porque ahí estaba claro que el Banco Master no podía continuar haciendo lo que estaba haciendo, aunque lo hubiera hecho con la autorización expresa del Banco Central, ¿no? Porque al Banco Central le tocaba fiscalizar ese tipo de cosas y no lo estaba haciendo. Si lo hubiera hecho, seguramente el Banco Master no hubiera existido como tal. Entonces, esto fue un escándalo porque estamos hablando de más o menos 16, solo en el banco local de Brasil, que fue el principal banco afectado. eh, Estamos hablando de más o menos 16 billones de reales. Eh, eh, y hay un fondo en Brasil que se llama el FGC, que es el Fondo Garantidor de Crédito, que es básicamente el fondo que le permite, por ejemplo, si me compré un título del Banco Master, estoy protegido por el FGC hasta más o menos 200.000 reales. El tema es que estamos hablando de mucha gente, entonces eso produjo un impacto al Fondo Garantidor de Crédito, que es un fondo privado de una dimensión, a proporción inmensa. Eh, pero en resumen, este tipo le pagaba a la clase política tanta cosa. O sea, estamos hablando de gente que viajaba a Mónaco para ver la Fórmula 1. Estamos hablando de fiestas, eh, fiestas muy, muy, muy duras, fiestas ahí sobre las cuales se sabe muy poco, y hay gente que dice que ahora la carrera electoral van a salir
imágenes y audios de lo que se hacía en esas fiestas, siempre con políticos y empresarios. Entonces, básicamente aunque sea un escándalo financiero, es más de lo mismo, es decir, alguien que salió de lo nada, pagándoles a los políticos privilegios, fiestas, plata, y esos políticos seguramente le abrían las puertas en el Banco Central y en el gobierno. De eso se trata, ¿no? El tema es que es un escándalo que todavía se está investigando. Es un tema que está el tipo está preso. Borcaro se llama, Daniel Ujú. Borcaro es el dueño, presidente del Banco Master, y están negociando un acuerdo de relación, que es básicamente, no sé cómo se llama eso en español, pero es básicamente cuando el tipo involucrado le cuenta a la justicia y le cuenta a la Policía Sí, Federal y Ministerio Público qué pasó, y con eso le reducen las penalidades, ¿no? Eh, Arrepentido, se dice aquí. Sí, entonces el tema es que él era el presidente del banco, es decir, el acuerdo de relación, como lo llamamos acá, es un acuerdo que al final objetiva que la persona que está involucrada en el acuerdo, que participe del acuerdo, le dice a la fiscalía quiénes son las personas arriba que participaron de ese crimen. Pero si él era el presidente del banco, estamos diciendo que, bueno, entonces no es gente del propio banco, es políticos, ministros, gente del Banco Central, o sea, autoridades públicas. Ese es el tema más delicado, porque la duda es a quién va a involucrar Daniel Volcaro, ya que él era el presidente del banco, por ende no hay alguien por encima de él que podría estar involucrado dentro de la propia institución financiera. Entonces, pero es algo que está bajo discusión. La Suprema Corte le negó 2 veces el acuerdo porque no le pareció suficiente que las pruebas, supuestas pruebas, sean suficientes, o sea, ahí no hay nada original, y está negociando una tercera negociación de acuerdo. Entonces puede ser que si eso se firme, si el acuerdo de relación se firmará durante la carrera presidencial, electoral, y estamos en Brasil muy acostumbrados a ver cosas saliendo de la Policía Federal que no deberían salir, ¿no? Entonces, investigaciones, pruebas, entonces eso podría pasar durante la carrera presidencial. Y como les comento, aunque este tipo de escándalos suele afectar a toda la clase política, izquierda, derecha, centro, este caso específicamente involucra mucho más a la derecha que a la izquierda o el centro. Entonces, en este sentido, es un tema muy delicado, sobre todo para Flavio Bolsonaro, quien ahí ya apareció en fotos al lado de este tipo y pidiéndole plata para que financie la película sobre su padre. Entonces, está muy, muy pegado al escándalo Master. El Partido de los Trabajadores está un poco, o sea, hay senadores del estado de Bahía específicamente que se involucraron con el escándalo Master, pero no tanto el partido como tal. Entonces, Lula, por ejemplo, seguramente no está. Entonces, la izquierda sí está, pero es un tema sobre todo de la derecha. Recordemos, para los oyentes, las elecciones son en octubre, quedan unos cuantos meses, pero ¿no? Cuando surgen este tipo de temas importantes, por más que falten unos cuantos meses, si es en el timing justo, afecta mucho, ¿no? En la performance de cada uno de los candidatos. Solo como para cerrar este tema y para dejarlo planteado para el futuro, me hace mucho recordar un caso que todavía no pasó nada negativo, pero eh, tu, tu relato de los comienzos del Banco Bueno en Paraguay, que también salió de la nada. A los futboleros tal vez les suena porque están en la camiseta de todos los clubes, no de uno, sino de todos los clubes, y también apareció de la nada. Y bueno, en Paraguay hay una pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con este banco si se llega a caer encima de un país más chico, claramente? Un banco que crece mucho puede arrastrar a todo el sistema financiero, ¿no? Lo dejo como tema por si algún día pasa, recordemos que lo habíamos levantado el tema y mencionado. Pero interesante como un caso, ¿no? de financiero privado, que inicia privado, pero con raigambre política, va a entrar en la campaña y bueno, vamos a seguirlo eso. Sí, el tema ahí, Emiliano, solo para aclarar aún más un poco este escándalo.
es que el sistema financiero en Brasil está muy, muy regulado. O sea, es muy difícil que ese tipo de cosas pase. Entonces, muy, muy difícil. Entonces, que lo que haya pasado es algo que toca saber por qué, porque raramente pasa. La segunda cosa es que muchos alcaldes, incluso la alcaldía de Río, las alcaldías en el estado de Bahía, alcaldía del estado de Amapá, que es un estado que está al norte de donde es el presidente del Senado, hicieron aportes financieros de los fondos de pensión de los servidores públicos locales al Banco Master. Entonces, hay plata pública involucrada en ese. O sea, no fue una contribución privada, o sea, no fue una persona en su casa comprándose títulos del Banco Master. Fueron agentes públicos decidiendo que, bueno, quiero poner plata en el Banco Master y seguramente estos tipos recibieron algo en cambio, ¿no? Porque eso es un crimen, entonces eso no se hace gratis, ¿no? Entonces, ese también esa es una dimensión del escándalo que todavía se está por conocer. ¿Quiénes fueron los alcaldes, más allá de estos que les comento, que hicieron esas contribuciones y por qué? Porque al final estamos hablando de servidores públicos que no tendrán sus jubilaciones. Básicamente eso, porque no hay plata para pagarles. A modo de chiste, Milei no podría decir que es solo un problema de privados, como lo dice en Argentina. Quería arrancar con el caso Master porque viendo las encuestas uno puede ver que se cruzan las líneas y que empieza a haber una gran diferencia entre Lula, que es uno de los candidatos, y Flavio Bolsonaro, más o menos a mayo, mediados de mayo. Es cuando explota la cuestión del caso Master, que recordemos que arranca allá por noviembre, me parece que el Banco Central es cuando lo cierra. No, no tanto. Mayo fue cuando empezaron a salir. Bueno, permíteme dar un paso atrás, Agustín, porque esta pregunta sí es muy importante para entender un poco el escenario de manera general. El gran tema de la elección, la gran variable de la elección del 2026 es justamente la volatilidad política, económica, social. Si la elección fuera hace, no sé, un año, el resultado habría sido uno. Si la elección fuera en noviembre y diciembre del año pasado, la elección, el resultado habría sido diferente. Eso porque están pasando muchos eventos de corto plazo que en un escenario, en una coyuntura regular, normal, no tendrían tanto impacto, pero justamente porque estamos en un ambiente muy polarizado, estos eventos hacen que un candidato se beneficie en un momento y otro se perjudique. Y justo en mayo fue cuando empezaron a salir, digamos, los resultados más visibles de las políticas que impulsó el gobierno federal de Lula, o que viene impulsando el gobierno desde hace un año más o menos, que son políticas de lo que nosotros en perspectiva no llamar no de helicopter money, sino de helicopter income, porque no es necesariamente darles a las personas de baja renta plata, sino garantizar que los sueldos o las rentas lleguen hasta fin del mes, porque el nivel de endeudamiento que tienen las familias hoy es muy grande. Entonces, y esto es una de las explicaciones de por qué Lula en su momento estaba tan mal en las encuestas, porque la gente estaba diciendo, mira, a mí no me interesa que la inflación, los números oficiales de inflación sean bajos, que el PIB venga creciendo el 2.5 hace 3, 4 años, que el mercado laboral esté muy aquecido. A mí me interesa que al final no estoy logrando comprarme lo que necesito comprar. Estoy pagando, no sé, mi comida con tarjeta de crédito. Entonces, el gobierno, desde el año pasado, trató de impulsar algunas medidas para garantizar que la plata sí llegue al final. Entonces, no estamos hablando de una reforma tributaria que le regala a las personas de más baja renta una exención fiscal del impuesto a la renta. Estamos hablando de una política, esta sí un poco más reciente, de endeudamiento, o sea, la gente teniendo el programa se llama Desenjola, que es básicamente garantizar que la gente que está endeudada tenga tasas de interés mucho más bajas y en muchos casos logre pagar estas deudas. Entonces, justamente para garantizar que el X% de la renta que está bajo deuda
si esto significa más o menos el 70-80%, que esos 80% se vuelvan 20% más o menos. Entonces, que la gente tenga un poco más de espacio. Más o menos el 50% de las personas en Brasil, si no me equivoco, están endeudadas. Y eso naturalmente afecta mucho más a las personas de más baja renta. Y eso está también muy pegado con el tema de las bets, ¿no? De las apuestas deportivas, que es un gran tema en Brasil. Entonces, respondiéndote más directamente, Agustín, eso no tiene que ver específicamente con el caso Master. El caso Master sí tuvo su momento el año pasado, y en marzo de este año. Pero el tema es que el escenario sigue cambiando muchísimo. Entonces, estamos hablando hoy de una encuesta que refleja un conjunto de eventos o un evento específico en agosto, pero nadie sabe lo que va a pasar en los próximos 2 meses. Por eso les digo que la volatilidad política, económica, social es el gran tema de esas elecciones. No es tanto la percepción hacia la seguridad pública, la economía, la seguridad pública. O sea, esos temas sí son importantes siempre, pero no estamos en una elección donde la economía sea la variable independiente o donde la percepción sobre la seguridad pública sea la variable independiente. Todos esos temas son importantes, pero lo que va a decidir la elección en una elección en un escenario tan apretado, tan polarizado, serán los eventos o será el evento que ocurra días, semanas antes de la elección, me parece. Entonces, básicamente cisnes negros. Puede ser que el escenario no cambie hasta octubre, puede ser que el escenario de octubre sea exactamente el mismo que tenemos ahora, pero puede ser que cambie. O sea, nadie sabe, por ejemplo, si Trump nos va a poner un arancel aún más agresivo. Nadie sabe si Trump, por ejemplo, va a hacer operaciones militares en el norte de Brasil sin autorización de Brasil. Ese tipo de cosas, los cisnes negros, es lo que va a explicar, creo, el resultado de las elecciones, porque es una elección muy polarizada. O que salgan más noticias sobre el caso de este máster y queden implicados unos cuantos. También eso va a Sí, cambiar, posible. claro. Sí, 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 claro. Bueno, justamente mencionaste la figura de Trump. Vamos a hablar un poco más adelante de la relación de Brasil frente a los dos gigantes, pero quería consultarte cómo llega el candidato de derecha, Flavio Bolsonaro, a ser como el candidato de derecha, porque hace un año no estaba muy decidido quién iba a ser el principal opositor a Lula. Ujú. Bueno, llega débil. Claro que tiene un recall de votos muy importante. Estamos hablando de más o menos el 30% de los votantes que va por Bolsonaro sí o sí. Entonces ya empieza con un piso muy elevado, pero tiene, por causa de su rechazo, que es más o menos del 60%, una dificultad muy grande de ir más allá de los 30%. Entonces, es un candidato competitivo en el sentido de que probablemente estará en la segunda vuelta, pero tiene dificultades que se reflejan en la capacidad, por ejemplo, de reunir apoyos ya en la primera vuelta. Entonces, no ha logrado tener un candidato a vicepresidente de otro partido, que eso es importante en Brasil porque eso le garantizaría, perdón, más tiempo de televisión, más espacio de tiempo electoral, ¿no? Como llamamos acá en Brasil. Y un reflejo del tóxico que es Flavio Bolsonaro en términos políticos. O sea, la gente sabe que es muy difícil que Bolsonaro, no que necesariamente gane las elecciones, porque puede ganar, pero tiene un historial. O sea, la gente se acuerda, la gente, no, muchos de los votantes de centro, quienes son quienes de hecho van a decidir las elecciones, estamos hablando del 10% de la población, algo muy, muy chico. Estamos hablando de más o menos 3 millones de personas que van a decidir esta elección. Muchos de esas personas no quieren volver al gobierno Bolsonaro. O sea, son personas que podrían votar por la derecha seguramente, ¿no? Votarían por la derecha, pero no quieren votar por este candidato específicamente.
Y tiene un problema de plataforma electoral. O sea, ¿qué es lo que propone Flavio Bolsonaro? ¿Cuáles son sus agendas? Más allá de la amnistía que defiende para su padre, para los que participaron en la tentativa de golpe de Estado en el 2023, ¿qué propone en términos económicos, en términos sociales? ¿Quiénes son las personas que están involucradas en su plan de gobierno? Eso todo está por conocerse. La gente no sabe. Hay un otro candidato que se llama Ronaldo Caiado, que es un tipo muy tradicional de derecha, un ruralista, como llamamos acá en Brasil, un tipo que incluso surgió de lo que se llamaba la Unión Rural, ¿no? Que es básicamente una unión, un gremio de personas del campo en los años 80, justo compitió en los años 80, justo cuando Lula se postulaba por primera vez. Y ese tipo, aunque yo personalmente no vea muchas chances de que avance la segunda vuelta, por eso que les comentaba, tiene un plan de gobierno y tiene un equipo de gobierno de campaña mucho más robusto, mucho más sólido que Flavio Bolsonaro. Eso es lo que le falta a Flavio Bolsonaro, más allá de la capacidad de disminuir el rechazo que tiene en la ciudadanía. Entonces es una candidatura que sí es competitiva por lo que representa el bolsonarismo en Brasil en términos estructurales, ¿no? Pero en términos personales es un candidato muy débil, no tiene el carisma que tenía su padre, más allá de esos temas también de corrupción sobre el cual hablamos hace poco y que se van a intensificar. O sea, hay muchas denuncias de corrupción involucrando a Flavio Bolsonaro durante los años en que era diputado estadual en Río. Entonces, participación con milicias. Entonces, todo eso va a surgir durante la campaña. Entonces, será una campaña muy agresiva y le falta a Flavio, me parece un must, como decimos acá, ¿no? O sea, algo que neutralice un poco esas noticias negativas que ya están, pero que se van a intensificar. ¿Y crees que este candidato Callado o Calado, como Callado, callado. Callado, puede aliarse a Flavio Bolsonaro en una segunda vuelta? Es decir, Bolsonaro tiene esa capacidad de cierto pragmatismo. Pienso en Milei con Bullrich en la segunda vuelta, por ejemplo. Sí, o sea, no veo a Callado uniéndose a Lula, seguramente. Entonces, el camino natural es de que sí apoye a Flavio, pero la pregunta es cuánto de votos, cuánto por ciento esto significa al final, porque hoy Callado tiene el 5%. Y son personas que no son de derecha necesariamente, o sea, no son votantes de la derecha radical que vota por Callado, son gente que no quiere ni a Lula ni a Flavio y que si la segunda vuelta es justamente una segunda vuelta entre los dos, podría, por ejemplo, no ir a votar o podría anular el voto. Ese es un escenario incluso que nosotros en perspectiva estamos viendo como muy probable. O sea, la tasa de votos no válidos, que es decir, votos que no son votos a un candidato específico, aumenten en el 2026 justamente porque el rechazo a los dos principales candidatos es muy alto. Lo mismo para gente que se quede en sus casas y no vayan a votar, porque el incentivo para no votar también es interesante. Estamos hablando de 3 reales. O sea, entonces, sí, podría unirse, es el camino natural, pero no creo que eso le regalaría a Flavio mucho más votos que ya tendría en un escenario de segunda vuelta. Esto que decís de la apatía, un momento antes cuando mencionaste que hay un 10% de la población que podría llegar a definir la elección y que podrían llegar a votar incluso por alguien de derecha, me hizo surgir esa idea, ¿no? ¿Qué pasa si ni siquiera van a votar ese 10%? Porque si la campaña se vuelve muy violenta, termina en dos extremos completamente, antes del balotaje, en la primera vuelta, y estas personas dicen, bueno, no, la verdad que no, mi voto no va a cambiar nada, no me gusta esto, podría llegar a bajar mucho el piso. Y en ese caso beneficiaría muchísimo a Lula, que tiene también un piso, pero probablemente un piso más alto que el que tiene Bolsonaro, ¿no?
Sí, 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 sí. Está hoy con más o menos el 48% en las encuestas. Y para ganar en la primera vuelta necesitaría el 50% más uno de los votos válidos. Es decir, lo que planteas, Milan, es precisamente el escenario preferido de Lula. Es que la gente que no está encantada con las elecciones no vayan a votar, o si van a votar, que no voten por algún candidato específicamente, que voten, anulen sus votos. Esto hace con que los votos inválidos suban, y por ende el margen total de Lula sube. Entonces Lula Claro. podría ganar las elecciones ya en primera vuelta. Es un cálculo que están haciendo los gobernistas, pero siempre lo hacen, sinceramente. Todas las elecciones, me acuerdo en el 2022, había mucha gente, incluso en el PT, que decía, mira, es posible que ganemos en primera vuelta. Y raramente pasa. Entonces yo sinceramente no creo que pasaría. Pues puede ser que quede muy cerca de hacerlo, pero no creo que un eventual aumento de los votos inválidos o no válidos sea suficiente para que gane Lula ya en primera vuelta. Pero es una posibilidad. O sea, en términos matemáticos no es imposible. Bueno, ya para pasar a una segunda parte, queríamos hablar un poco de Brasil y su relación con la región, ¿no? Y pensaba en un tema que quizás fue un problema para esta tercera administración de Lula, que es Venezuela, y tratarlo en base a dos grandes problemas. Uno fue el conflicto entre Venezuela y Guyana, que ya medio se diluyó, pero recuerdo en su momento que Brasil había enviado tropas a la frontera del norte. Y la segunda, la captura de Maduro. No Ujú. entendiendo la captura de Maduro en sí, sino el peso que Estados Unidos está ejerciendo sobre la región. Habías mencionado qué pasa si Estados Unidos hace una operación en el norte de Brasil, por ejemplo. ¿Cómo lo ves a todo ese tema? Bueno, primero, el tema de la relación Brasil-Estados Unidos es un tema que en términos electorales, mirándolo específicamente por una lente electoral, es un tema que le ayuda mucho más a Lula seguramente que a Flavio. Entonces, el tema de la soberanía nacional, todo eso es un tema que ya está. O sea, no veo a Lula ganando mucho más puntos y mucho más votos por lo que pase. La gente que ya está con Lula o que se va por Lula por el tema Estados Unidos, ya está. Podría ganarse un poco más de apoyo, de votos, pero sería muy marginal. Ahora, en términos geopolíticos, la defensa que ha hecho el Partido de los Trabajadores históricamente de los regímenes de Venezuela y otras dictaduras latinoamericanas es un problema. Y naturalmente, la insistencia de Lula personalmente y de parte de su cercanía, por ejemplo, Celso Morín, quien fue canciller durante muchos años y que hoy sigue siendo una persona muy importante porque es el asesor principal para asuntos internacionales. La defensa de este grupo, liderado por Amorín, no solamente fracasó, sino que perjudicó al gobierno, porque Lula podría haber tomado una decisión, un approach un poco más pragmático, sabiendo que, bueno, Maduro está, o sea, Maduro, este tipo no tiene futuro, y las señales que vienen de Washington son de que algo va a pasar. Entonces, en vez de defender a Maduro, porque sí, eh, que entonces intentemos un acuerdo con los americanos, por ejemplo. Y acá es muy difícil separar la posición del gobierno de la posición del Partido de los Trabajadores. Fíjense, por ejemplo, que cuando hubo las últimas elecciones, no, con muchas comillas acá, en Venezuela, el Partido de los Trabajadores sí envió a su junta directiva para participar de las elecciones y de la fiesta de victoria de Maduro. Entonces la presidenta del partido estaba. Nuevamente, sé que una cosa es el partido, otra cosa es el gobierno, pero en este caso, sobre todo, es muy difícil de separar las dos cosas. Entonces, básicamente, la captura de Maduro es un resultado que refleja un agotamiento de la discusión. Acá no hay cómo negociar. Y Lula venía insistiendo en una negociación, y todos en Brasil sabían, mira, esto es imposible, por favor, o sea, no estamos defendiendo que hagamos una operación militar en Venezuela, que capturemos a Maduro como hicieron los americanos, pero seguir defendiendo
Eso no tiene sentido. Entonces, Lula es un perdedor en lo que tiene que ver con Venezuela y perdió sobre todo el canal de comunicación con Caracas. Entonces, no solamente porque no está Maduro, sino porque naturalmente el canal ahora es con Washington. Entonces, es muy improbable y es muy difícil que Lula pueda ser una figura influyente en lo que tenga que ver con Venezuela. Y ahora que esta parte norte se está orientando hacia más Washington, entonces naturalmente Venezuela, ahora Colombia con Espriella, que seguramente le gusta mucho más a Washington que a Brasilia, Perú la misma cosa, Ecuador. Entonces, el hecho de que el Caribe y la región andina de Sudamérica estén más mirando hacia Washington que a Brasil es un problema para Lula. Pero es un problema que no significa que la negociación, sobre todo en los países que siguen siendo democracias, no exista. Porque Lula tiene una relación personal muy importante con Noboa en Ecuador, incluso con Espriella en Colombia. Y son países que saben que en términos geopolíticos y económicos dependen de Brasil. Eh, entonces, a mí me molesta mucho, por ejemplo, que cuando escucho a politólogos, a expertos diciendo, mira, Brasil está aislado. Ahora Brasil está en medio a una marea azul y con esta marea azul no puede hacer nada. O sea, no así no funciona la cosa. O sea, no, la política y la geopolítica no es un juego de suma cero. Naturalmente, eso hace con que la geopolítica, la diplomacia brasileña tiene que ser mejor calibrada. Pero eso no significa que la negociación no exista y que no haya puntos de conversación entre los países. Incluso porque no me parece que esta marea azul va a durar mucho, siéndoles muy sincero, porque las condiciones estructurales que tiene son básicamente las mismas que tenían los gobiernos de izquierda que no lograron entregarles a sus votantes ciudadanías lo que les habían prometido. Entonces, no me sorprendería si en 2, 3 años la región empezara nuevamente a volver hacia el centro, justamente porque las condiciones estructurales son muy parecidas. Entonces, en resumen, Agustín, es una situación difícil en términos de que, bueno, al gobierno le tocará ser un poco más pragmático, pero no veo Brasil aislado, sinceramente. Sobre todo, no solo en términos de Estado, sino en términos de la relación personal que tiene Lula con esos líderes. Claro que el caso de Argentina es un caso aparte, pero todos los demás países suramericanos tienen una buena relación con Brasil y dependen de Brasil muchísimo. Les doy un ejemplo, solo para cerrar. La reunión que tuvo Kast con Lula en la Estaba cumbre de pensando en Mercosur. eso. O sea, la reunión la pidió Kast, no la pidió Lula. Y Kast es un tipo mucho más pragmático que Milei, o mucho más pragmático que otros políticos de derecha latinoamericanos. Eh, Porque Kast sabe que no solo que necesita Brasil, y Brasil también de cierta manera necesita Chile, pero no puede tener una relación de confrontación solamente porque son gobiernos que piensan de maneras distintas en términos ideológicos. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo está de hecho la relación entre Brasil, Lula y los demás países, poniendo ahí al costado a Argentina, que es un caso aparte. ¿Y la relación con el otro gigante, con China? Bueno, yo hablo mucho con gente en los Estados Unidos, en Europa, y siempre tienen la percepción de que la relación con China es una relación poco pragmática, es decir, que Brasil hace lo que quiere China, o al menos los gobiernos brasileños hacen lo que quiere China. Y eso no es verdad. Brasil sabe que no puede abrazar a China porque esto también tiene sus propios riesgos, ¿no? Y en general la diplomacia brasileña suele ser mucho más pragmática. Les doy un ejemplo. Cuando se discutió en el 2020, 2019, el 5G, la manera como se iba a implementar el 5G en Brasil, la gran discusión era, dale, vamos a permitir que los chinos tengan toda la estructura, toda la ingeniería del 5G y que la conexión, la telecomunicación sea desde China,
o vamos a ponerles un freno e impedirles que participen en el proceso. Y eso era naturalmente un tema importante porque no podíamos, por causa de la dependencia comercial que tenemos con China, simplemente impedirlos de participar, ¿no? Porque eso tendría seguramente una repercusión en otras dimensiones. Y la salida que tuvo el gobierno Bolsonaro en su momento fue, mira, tengamos dos redes, una red privada y una red gubernamental pública. En la red privada podrán participar empresas de cualquier país. En la red pública, por donde pasarán los datos gubernamentales, militares, etcétera, solo podrán participar empresas que estén listadas en la bolsa, ahí no me acuerdo si es bolsa de Nueva York, San Paulo, pero una bolsa de valores. Y el tema es, los chinos no están, Huawei no estaba listada. Y eso automáticamente les ponía un freno de, mira, si quieren participar, dale, pero no en la república. Más o menos lo que hizo Costa Rica con la Convención de Budapest. Entonces trató de encontrar una manera jurídica de decirles, pueden participar solo esas empresas. Ahora lo mismo pasó hace un año con la ruta de la seda. Entonces, cuando vino Xi Jinping a Brasil a una visita de Estado, muchos políticos de izquierda, incluso del estado de Bahía, en donde están muchas fábricas, industrias de BYD, ¿no? La empresa de carros, querían que Brasil firmara la ruta de la seda. Y eso naturalmente era un problema no solo económico, sino también político, ¿no? Porque imagínense lo que dirían los americanos. Y casi firmamos, pero a los 45 minutos del segundo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Itamaraty, que suele ser mucho más pragmático, convenció a Lula de que no lo hiciera por causa de los riesgos. Entonces tenemos a una burocracia formal que tiene una visión mucho más pragmática hacia China y una visión política también, en su caso, mucho más ideológica, mucho más cortoplacista. Así que sí, para Brasil, China es interesante comercialmente en términos de inversión extranjera, pero sabemos de los riesgos. Entonces no tenemos con China una relación de abrazo gratis como piensan los europeos, como piensan los americanos, ¿no? Es verdad que la relación con China hoy es mucho más positiva a los ojos de la ciudadanía que con los americanos. Entonces, hoy por primera vez, no solo la gente tiene una visión mucho más positiva sobre China que tenía en el pasado, sino que la percepción de los brasileños hacia China hoy es mucho más positiva que sobre los Estados Unidos. Porque al final la gente sabe, mira, yo quiero comprarme ropas baratas y no me interesa si esa ropa barata sea de los Estados Unidos, sea de Europa, sea hecha en Brasil. Si me llega de China, a mí no me importa. Son comunistas, dictadores, a mí no me importa. O sea, quiero comprarme cosas baratas y buenas. Entonces, esa es la relación, pero es una relación muy pragmática. O sea, es verdad que China sí ingresó muy fuertemente en Brasil, sobre todo a partir de 2014, 2013. Tuvo su mejor momento en 2017, pero no es la relación que piensan los americanos y los europeos que tenemos nosotros. O sea, China no tiene la misma participación y la misma facilidad en hacer negocios en Brasil que tiene en otros países, no solo en África, sino en otros países caribeños sobre todo. Es mucho más delicado, justamente porque hay esta dimensión política versus esa dimensión diplomática, burocrática, y esta última es mucho más rechazo, mucho más abrazos gratis en los chinos porque sabe que los riesgos son igualmente altos. Déjenme aportar algunos datos al debate para entender un poco mejor. Primero, nosotros por lo menos no dudamos de la burocracia brasileña heredera del imperio portugués, o sea, no son gente amateur que empezó ayer, gente realmente ultra preparada, así que en ese sentido coincido en tu visión de son gente preparada, que no improvisa. Otro dato interesante, ¿no? Brasil pasa los 200 millones de habitantes. Cuando decís quieren comprarse ropa barata, es gente que tiene enormes demandas, mucha población pobre y que necesita cubrir sus necesidades, y si le proveen de cosas baratas, tiene una lógica total decir,
mirá, viene más barato de ahí, lo compramos de ahí. Es una cosa que está pasando también en Argentina, en donde hay todo un debate sobre la industria y demás. Bueno, es otro capítulo enorme sobre el que tratar, pero tiene lógica de por qué la gente piense así. Em, y otro dato importante que vos mencionaste, ¿no? Brasil, bueno, Brasil es una de las 10 economías más grandes del mundo, pero tiene una dependencia muy grande económica, o no sé si dependencia, diríamos relación, digamos, ¿no? Porque para China también Brasil implica un proveedor importante de sus productos, ¿no? Veíamos cuando preparábamos el episodio, el porcentaje de la soja que China compra en el mundo es casi en un 90% brasilera. Sí. Eso genera una mutua dependencia, porque si China le deja de comprar a Brasil, ¿qué haces con la producción? Pero ¿dónde consigue China otro vendedor tan rápido si, no sé, a Brasil le pasa algo climatológicamente y cae la producción? ¿Dónde consigue China abastecerse, no? Tiene como una dependencia mutua en ese sentido. Interesante, muy interesante. No es que China hace lo que quiere, no, para que Brasil tiene su peso también. Sí, pero fíjate que es lo que suele decir el dicho, ¿no? O sea, en política no hay amistad. Entonces, acá los grupos rurales, agropecuarios en Brasil ya saben que China, y eso es oficial, está tratando de aumentar su producción doméstica de grano, ¿no? Claro. Justamente para disminuir la dependencia que tiene desde Brasil. Y Brasil lo sabe y está tratando de abrir mercados en otros lugares, sobre todo en otros países asiáticos y en países árabes. Entonces, justamente porque la dependencia que, si hoy podemos decirle no a Trump en muchos sentidos, es porque no somos tan comercialmente dependientes de los Estados Unidos como éramos hace 20, 30 años, pero no queremos tener este mismo escenario con los chinos en 5 o 10 años, en un escenario en que no les podemos decir no. Y justamente la pelota de la vez ahora en Brasil, mucho en función de Trump, pero no solo, es la diversificación comercial. Esta es como la principal bandera, no solo de Lula, seguramente cualquier que sea el presidente, para disminuir la dependencia hacia un único país o hacia un único bloque, y lo venimos haciendo. O sea, cuando miramos, por ejemplo, los acuerdos que se cerraron desde el año pasado, el acuerdo con el EFTA, el acuerdo, y ahí desde el Mercosur, ¿no? O sea, ahí uniendo no solo Brasil, sino a todos los países del Mercosur. EFTA, Unión Europea, los acuerdos que estamos teniendo, empezando con Vietnam, con los japoneses, con México, hay un acuerdo bilateral. El Mercosur y por ende Brasil tiene hoy una canasta comercial mucho más agresiva que ha tenido en los últimos 10, 15 años. Y eso tiene mucho que ver con Trump. Pero también tiene que ver con la comprensión de los formuladores de política pública en Brasil, tanto privados como públicos, de que no podemos seguir dependientes de una sola economía. O sea, no son confiables. No podemos seguir pensando que la relación amistosa que tenemos con China seguirá siendo solo porque sí. Recordaba cuando hablabas los de China, el año pasado creo que fue allá por mayo, hubo una visita de Lula a Rusia. Y en la foto, Lula no era uno de los más cercanos ni a Putin ni a Xi Jinping, sino que era Maduro, por ejemplo, como para mostrar de una manera estética de que Brasil no está casado con los que de Occidente vemos los malos, ¿no? O los malvados, el eje del mal, como dice Milei. Y me parece muy interesante ese pragmatismo que Milan lo señaló muy bien con la institución que es Itamaraty en Brasil. ¿Crees que Brasil tiene esas políticas de Estado y que a la Argentina le faltan? Bueno, me parece que ahí ustedes me dicen, ¿no? Pero me parece que la diplomacia en Argentina también es muy formal y muy técnica. No sabría decirle si tan técnica como la brasileña, pero me parece que está basada en un piso más o menos sólido, ¿no? O sea, seguramente está mucho más bien entrenada que los demás países latinoamericanos. Yo creo que lo que está pasando es que
por el gobierno Milei y por la nueva tendencia de hacer con que todas las dimensiones de la política y la economía argentina se adapten a esta nueva situación, a este nuevo escenario. Eso también tiene repercusiones en la diplomacia argentina. Pero una cosa es lo que se ve, una cosa es lo que llamamos acá en perspectiva la espuma. Entonces, por ejemplo, este tema diplomático ahí que pasó hace 2 semanas entre Milei y Lula, eh, eh, no solo las críticas que le hizo Milei a Lula, sino también la decisión de Brasil de sacar a su embajador en Cava. Esto, claro que es importante, es simbólico, tiene implicaciones prácticas, pero es lo que nosotros llamamos de espuma. Por detrás hay mucha negociación, por detrás hay mucha formalidad. Entonces, yo estoy seguro que el Itamaraty, con los cuadros técnicos que tiene, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina, con los cuadros técnicos que tiene, eh, están tratando de garantizar que la relación sea lo más saludable posible, independientemente de esta espuma política en la que estamos actualmente. Yo no estoy tratando de disminuir el hecho, o sea, yo sé que lo que dijo Milei tiene implicaciones prácticas, ¿no? Pero estamos hablando de los dos principales países de la región, ¿no? De Sudamérica al menos. Y hay negociaciones del día a día que no pueden estar ahí basadas en estas críticas de Milei, o no pueden estar basadas más allá de eso en diferencias ideológicas entre presidentes y gobierno. Y entonces, pero eso para decirte, Agustín, que no solamente creo que la política exterior de Agustín, perdón, de Argentina está bien hecha, bien formada, tiene también cuadros, es una burocracia bien entrenada, eh, sino que más allá de lo que está pasando, estoy seguro que hay negociaciones. Estoy seguro de que se está intentando llegar, no solo en ese episodio específicamente, sino en el día a día, a asuntos importantes, a conclusiones importantes. Por ejemplo, el tema de gas, el tema de fronteras. Entonces, eso todo camina, o sea, más allá de lo que pasa en la política. Y seguirá caminando. Tal vez un poco menos, un poco más de freno por lo que está pasando en la política, pero si no tuvieran ustedes una política exterior competente, seguramente el escenario sería distinto. Levantando el guante, claramente la diplomacia argentina es muy profesional, muy preparada. Creo que la gran diferencia que tenemos es que no es tan influyente en la política, o la política no toma tanto en cuenta lo que los profesionales dicen, como en Argentina, como sí en Brasil, ¿no? Esa es creo que la gran diferencia. Y al final es importante tener una burocracia bien formada, pero si la política no escucha, el consejo pasa de largo, ¿no? Ese creo que es la gran Sí, diferencia. Brasil tiene una línea histórica. Argentina tuvo una línea histórica en muchas cosas, derechos humanos, bueno, Malvinas claramente es una línea histórica nuestra, la no intervención en asuntos externos, la neutralidad, pero diferentes gobiernos a lo largo de los últimos 100 años han ido rompiendo esas líneas, entonces se ha perdido un poco la noción de política de Estado. Creo que es un poco lo que hacía referencia Agustín. Tenemos sí. profesionales muy bien formados, la política no los escucha tanto. Creo que en No, Brasil tienen acá más influencia. sí, no, total. Me acuerdo que hace muchos años tuve una reunión con un diplomático que en ese momento era muy influyente, un embajador, y me dijo, mira, yo participé de las negociaciones de la UNASUR y te cuento que, claro, nosotros en el Ministerio de Relaciones Exteriores no podemos decirle no a una política pública, no vamos a decirle a Lula que no lo haga. Lo que nos toca hacer es cómo garantizar que lo que se va a hacer sea la mejor decisión posible. Y estoy seguro que si no fuera por el Itamaraty, en este momento la UNASUR, el formato de la UNASUR, desde el lado de Brasil, habría sido mucho peor que lo que es. Entonces, ese tipo de ejemplos para contarles que sí, en Brasil el Itamaraty sí tiene una influencia muy, muy grande. No siempre lo escuchan, pero sí, es alguien que siempre está en la mesa diciéndoles a los formuladores, sobre todo políticos, cuáles serían las consecuencias de las decisiones y no solo lo escuchan,
sino que también acaban muchas veces internalizando la opinión que tienen los diplomáticos de Brasil. Y de hecho tiene uno de los edificios más lindos de Brasilia, también, dicho sea de paso. Total, total. Para mí el Palacio Presidencial sigue siendo el más bonito, pero el Itamaraty seguro uno de los más bonitos. Ya para terminar, habías mencionado la cuestión de gas. Y no hace mucho habíamos visitado con la facultad la Embajada de Brasil acá en Capital, antes del escándalo, cuando Giulio Vitelli estaba. Ujú. Y si bien él no lo había comentado, es una realidad que hay un problema estructural detrás. Esteban Actis lo trata en un paper en la relación bilateral Argentina-Brasil, que hay una merma en la interdependencia económica que tenían ambos, producto de la reprimarización a partir del boom chino. Pero él decía, Giulio Vitelli, que la cuestión energética es como el ancla en la relación Argentina-Brasil. Acá en la prensa no se ve mucho eso, hay que encontrarlo en alguna noticia muy escondida. En Brasil, ese tema está en la agenda, en los medios, se habla de aprovechar el boom energético que puede tener Argentina de acá al 2030 para nuestra industria. Sí, o sea, como les comentaba, o sea, no suele ser la portada de una noticia sobre Argentina, aunque sí se hable mucho sobre Argentina en Brasil, pero en los medios privados sí se reconoce que la salida para el desarrollo económico de Brasil en el mediano largo plazo pasa por Argentina. Porque, bueno, las renovables sí están, pero son insuficientes para garantizar ese desarrollo. Eh, Naturalmente necesitamos mucho más gas y petróleo que el volumen que producimos internamente. Bolivia ya no es una opción, ¿no? Dejó de serlo ya en el 2006, ¿no? Por el proceso de nacionalización que impulsó Evo. Y sabemos que necesitamos una alternativa local, y ahora con Vaca Muerta esa alternativa es naturalmente Argentina. Y eso es un tema, me parece, mucho más económico que político. Por eso les comento, el tema de Milei, Lula, la espuma, las divergencias, eso todo tiene implicaciones prácticas, pero Argentina no va a cerrarle la puerta a Brasil. Y igual Brasil no va a buscar a Argentina solo porque está Milei o solo porque está Lula. Estamos hablando de plata al fin del día. Entonces, naturalmente, Argentina quiere plata, necesita plata, y Brasil necesita y quiere gas. Entonces, ese es un tema que se discute mucho más en los medios privados, en los ambientes de foros de energía, empresas, pero no suele ser, como les decía, ¿no? La portada de una noticia sobre las relaciones diplomáticas Brasil-Argentina. Hoy este tema está mucho contaminado por la política, por la relación Milei-Lula. Pero sí, sabemos que es un tema, nosotros en el sector privado, que va a llegar, ya está avanzando, eh, y que más allá de la política es un tema que tiene, nos parece una buena perspectiva. Y es un elemento central para mejorar nuestra relación estratégica. Que la siga la política y que también la siga la sociedad civil y las empresas. Es un gran punto el que haces. Me parece que sería un elemento de integración. Conectar Vaca Muerta con el sur industrial brasilero debería ser Sí. una prioridad de toda la sociedad argentina y brasilera, pero nosotros que tenemos que hacerlo para que llegue, en conjunto mejoraría muchísimo nuestra relación, no nuestra dependencia, al contrario, sino nuestra relación y lo que dijimos al comienzo del episodio. Sí, total, total. Sí, pero me parece que va a pasar. Ahí es más una discusión de por dónde, o sea, si se pasa por el sur de Brasil, de hecho, o si se pasa por, no sé, Paraguay o algo así. Es una cuestión mucho más de logística que de si se va o no. Yo creo que eso ya es un hecho, me parece, nuevamente, porque es una necesidad real que tienen los dos países, ¿no? Es una necesidad complementaria. La plata que necesita Argentina y el gas que necesita Brasil. Bueno, entonces no veo por qué no haber una negociación a pesar de las rudas políticas que están sobre la mesa. Para cerrar, yo tengo un último tema que me gustaría que nos comentes como brasileño y usuario del sistema, imagino que debe ser. En un episodio hablamos de PIX Ujú. y
del... Más allá de la confrontación que tiene Estados Unidos con Brasil por PIX, no me interesa hablar de eso, me interesa hablar específicamente del sistema, lo que significa para la economía brasilera, para los brasileños de a pie, para los usuarios, eh, incluso como perspectiva de que pueda funcionar en toda América Latina en algún momento, en toda Sudamérica, ¿no? No, el PIX es una revolución, de hecho, porque no solo hace posible que la gente pueda participar del sistema financiero porque no tiene que pagar una tasa, un impuesto a las empresas de tarjeta, sino porque había gente que de hecho tenía miedo de participar del sistema. Mucho de lo que lo pasa, y eso incluso pasa en muchos países latinoamericanos, gente que no está bancarizada porque tiene miedo de lo que pasa en el día siguiente, que el gobierno les quite la plata. Entonces el PIX de hecho fue responsable de la llegada de nuevos consumidores que todavía utilizaban mucho más plata, no efectivo, que tarjeta o que transacción digital. Pero Brasil ya era muy digitalizado. O sea, en Brasil hoy casi no se utiliza efectivo. Es muy, yo me acuerdo, yo cuando fui, me acuerdo de haber ido a Colombia en el 2019, 20, y no llevé efectivo. Porque para mí en Brasil, o sea, nadie utiliza efectivo. Y todavía en Colombia se utilizaba básicamente efectivo. Entonces no tuve como pagar taxi, como pagar propina en los restaurantes porque no tenía efectivo. Entonces fue un error mío, pero bueno. Entonces sí, creo que el Pix fue una revolución, pero una revolución que como y fue el último gol de un partido que ya se estaba ganando en términos de bancarización. Eh, la gente sí confía en el Pix. De hecho, es muy, muy efectivo, o sea, es muy rápido. O sea, claro que ahí toca abrir la aplicación del banco y mirar el código este, o a veces digitar el código. A veces sería más fácil mostrarle al vendedor la tarjeta, pero sigue siendo muy, muy práctico. Tengo dudas, sinceramente, Miran y Agustín, sobre la capacidad de otros países de la región de rápidamente utilizar el PIX. Incluso esa es una crítica, una observación al menos que tenemos nosotros sobre los miedos que tienen los americanos de que el PIX empiece a ser como el sistema que utilicen otros gobiernos. Y por ende en contra de las tarjetas, banderas de tarjetas americanas. Porque para que el PIX funcione en otros países, no es solo un tema de ingeniería, es un tema de cultura bancaria financiera. Entonces, en México la gente sigue muy, muy en contra de las tarjetas, de los medios digitales, y muy dependientes de los efectivos. En Colombia, como les decía, igual. Entonces, el PIX o cualquier otro sistema financiero que sea digital necesita primeramente no una estructura digital financiera, sino una confianza de la población en los medios de pago, en los medios financieros. Y me acuerdo yo viví en México 6 meses en el 2023 y fui a muchos eventos de bancos y de unicornios y todo eso. Y esa era la principal preocupación. La cantidad de unicornios que hay en México es increíble y todos tienen el principal reto, empezando justamente por la confianza de la gente en el sistema de pagos, en el sistema financiero en general. Entonces, yo no veo ese miedo que tienen los americanos como un miedo razonable, sinceramente. Porque primero, es una estructura cara, o sea, no es barato poner de pie una estructura como el PIX. Eh, Requiere un banco central muy competente, muy profesional y con una estructura muy, muy sólida. Como les comentaba al inicio, un sistema financiero muy sólido. Eso no es realidad en muchos de los países latinoamericanos y requiere confianza social. No veo esas tres dimensiones presentes en la mayoría de los países latinoamericanos. Son pocos los países que tienen esas tres dimensiones al mismo tiempo. Y incluso países grandes, como les comento, México. México es un país grande, un país que tiene un banco central fuerte, pero le falta el tema de la confianza social.
En Brasil el PIX fue posible justamente porque esas tres condiciones estaban puestas al mismo tiempo. Ahora es un tema más de perfeccionar ese sistema, ¿no? Porque ya está puesto. En los demás países me parece que el reto es garantizar que las tres estén y no veo como algo posible en el corto plazo, sinceramente. No, pero excelente la explicación porque dilucida un poco la pregunta de por qué funciona, cómo funciona. México lo intentó hacer en 2019, fracasó, duró 5 Fracasó. minutos. Sí. Sí. Así que excelente la explicación, porque nos aporta, digamos, el conocimiento detrás, digamos, y profundo del sistema. Más allá de que, no sé, uno acá en su aplicación de Mercado Pago dice, puedes pagar con Pix si vas a Brasil. Bueno, ¿qué hay detrás, no? Es toda esta Sí, cuestión cultural. Excelente. sí, total. Es una cuestión de confianza en las instituciones al final, ¿no? O sea, la gente solo utiliza el PIX porque confía, no en su banco específicamente, que es la institución que hace, no como el puente, sino en el Banco Central, en el gobierno. Claro, excelente. Bueno, nos hemos llevado temas, ¿no? La relación a través de la energía, PIX, la relación con Estados Unidos y Brasil, y con China, con los dos gigantes. Mencionamos también algo de la Unión Europea, de Mercosur y Unión Europea, muy interesante. Las elecciones, Bolsonaro-Lula. Falta bastante para las elecciones. Probablemente más cerca de ellas te vamos a convocar, Tiago, para ver a ver cómo avanza todo esto que hemos analizado. Es siempre uno de nuestros intereses analizar las tendencias de cómo las cosas evolucionan en el tiempo. Ha sido muy enriquecedor para nosotros, te agradecemos muchísimo y esperemos a los oyentes que les haya gustado y hayan disfrutado con nosotros. No, gracias, Milán, Agustín. Ha sido un gusto y regreso seguramente con mucho gusto. Muchísimas gracias, Tiago. Te súper agradezco haber hecho este episodio. Ojalá hablemos de Brasil dentro de poco. Y bueno, nosotros nos vemos la próxima semana. Así es, hasta la semana que viene.